Una de las principales características del Renacimiento es la recuperación de la antigüedad clásica y sus valores para volver a poner al hombre en el centro del mundo frente al teocentrismo medieval. El Tratado de Arquitectura de Vitruvio fue una de las obras que tuvieron más importancia en la difusión de estos valores clásicos en el terreno de la arquitectura. Alicia Cámara Muñoz es catedrática de Historia del Arte en la UNED y nos propone hablar hoy sobre los lectores de la obra vitruviana en el caso concreto del Renacimiento español. Alicia, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Quién fue Vitruvio? Vitruvio es un arquitecto e ingeniero que vivió en el siglo I a.C., en tiempos de Julio César y de Augusto, a quien dedica su tratado, que escribe los 10 libros de arquitectura, que es el único tratado de la antigüedad conservado sobre esa materia. Con lo cual, desde el Renacimiento, pues claro, utilizaron muchísimo esta fuente para esa recuperación, emulación, imitación de la arquitectura antigua. Hay 3 principios de la arquitectura que siempre se identifican con la obra de Vitruvio, que son firmitas, utilitas y venustas, es decir, firmeza, utilidad y belleza, con todo lo que son los edificios que propone construir Vitruvio. Y es un tratado muy amplio en el que habla de lo que es el arquitecto y la arquitectura. Se convierte en modelo para todo, en materiales, los distintos órdenes arquitectónicos en los templos, los edificios públicos, los edificios privados, la decoración final de los edificios, o lo que hoy llamaríamos ingeniería, pero que no estaba diferenciado ni en ese momento ni luego tampoco incluso en el Renacimiento, pues ingeniería hidráulica, maquinaria, que luego se utilizan mucho también. Es decir, que es un tratado muy amplio, que da muchísimo juego, pero eso sí, es un texto muy difícil, porque es un texto que llegó sin imágenes. Entonces es un texto que hay que interpretar. Entonces se interpreta con imágenes, las distintas ediciones, se traduce a las lenguas romances, y fue citado siempre como fuente de autoridad en el Renacimiento, aunque también la incipiente arqueología en un momento dado pues descubría que a lo mejor no todo era tan parecido como Vitruvio lo decía, pero en cualquier caso es un fundamento teórico básico para lo que es la nueva arquitectura del Renacimiento. Claro, se comprende que fuese un referente fundamental para el Renacimiento, para los arquitectos del Renacimiento. ¿Qué ediciones pudieron leer los hombres del Renacimiento? Porque, claro, anteriormente, durante la Edad Media, hubo copias de esta obra, pero ya en el Renacimiento son obras impresas, ¿no? Claro, efectivamente, Clara. Fueron manuscritos los que circularon a lo largo de la Edad Media, es decir, no es que no se conociera Vitruvio en la Edad Media. Y luego es famoso el descubrimiento en la abadía de San Gal en 1416 de uno de estos manuscritos. Y la primera edición en latín fue de Giovanni Sulpicio da Veroli, probablemente en 1486. Es una edición princeps que, junto con el Tratado de Arquitectura de Alberti, que será otro referente, aunque Alberti no es de la antigüedad, sino un tratadista ya del Renacimiento, estuvieron, por ejemplo, en la biblioteca del Marqués de Cenete, ya que vamos a hablar de lectores de Vitruvio en el Renacimiento español. Así que este noble humanista que fue el Marqués de Cenete, en su biblioteca tenía esta edición vitruviana. Luego, la primera edición en italiano fue la de Cesare Cesariano, o ediciones de Fra Giocondo, de Daniele Bárbaro, es decir, hay distintas ediciones por las que se va manejando Vitruvio, interpretado a través de todos estos comentarios y con imágenes que van creándose en torno a ese tratado. Y hubo traducciones al español, supongo, ¿no? Sí, hubo traducciones al español en el Renacimiento. Al castellano lo tradujo Miguel de Urrea, que fue entallador en Alcalá de Henares, y lo debió traducir antes de 1569, porque es la fecha en que murió, pero no se publicará esta traducción hasta el año 1582, que es el mismo año en que se publica la traducción de la obra de Alberti, traducida por Francisco Lozano, que era maestro de obras y vecino de Madrid. Y ambas publicaciones hay que decir que coinciden con la creación en Madrid por Felipe II de la Academia de Matemáticas. Todo forma parte de ese proyecto, digamos, científico de Felipe II que atañe a más cuestiones y no solo lo de la Academia, también estas traducciones. Y luego también hubo traducciones manuscritas, es decir, que fue un tratado que circuló
entre los arquitectos. Hay una, por ejemplo, de Lázaro de Velasco, que fue maestro mayor de la Catedral de Granada del año 1564 y que se conserva en la Biblioteca Municipal de Cáceres. Resulta curioso que Lázaro de Velasco y algún otro también relacionan tipologías descritas por Vitruvio con obras islámicas o de moros, es decir, hasta ese punto Vitruvio estaba presente en todo lo que fuera una gran obra de arquitectura a la hora de analizarla. Luego Hernán Ruiz el Joven, también este sevillano, tradujo el primer libro en su manuscrito de arquitectura, también a mediados de siglo, y luego hay otra traducción también manuscrita de los libros 9 y 10 en la Real Academia de la Historia, es decir, que circuló mucho, manuscrito circuló mucho, e impreso pues es la de Miguel de Urrea de 1582. ¿Y sabemos qué arquitectos lo leyeron? No necesariamente a lo mejor en traducciones, a lo mejor en italiano o en la lengua original, en latín. Claro, efectivamente, muchísimos, que yo creo que lo debieron leer todos. El Tratado de Vitruvio. No conocemos los inventarios de las bibliotecas de todos los arquitectos, pero en las que se conocen está Vitruvio. Y de alguna manera es como no se podía ser arquitecto sin haber leído a Vitruvio en el Renacimiento, porque era el referente constante. Se sabe que se rectifican planos por Bartolomé de Bustamante del Hospital de San Juan Bautista de Afuera en Toledo, siguiendo los principios, los preceptos vitruvianos. Se sabe que Jerónimo Quijano, que trabajó en la región de Murcia en los años 30, utilizó el Vitruvio, como tú decías, en otra edición, la de Cesariano, la de Cesariano fue la primera traducción al toscano que hubo, y esto se está utilizando por este personaje, por este arquitecto, por Quijano. Y también, por ejemplo, hombres que se dedican al tema de la arquitectura militar y la fortificación, que para Vitruvio forma parte de la arquitectura, es decir, para Vitruvio las murallas son parte de los edificios públicos, lo mismo que lo son las iglesias, es decir, que nosotros tenemos a veces una confusión a la hora de hablar de arquitectura civil, arquitectura religiosa. Esos son conceptos que en Vitruvio no existen. Arquitectura pública, arquitectura privada. El templo es arquitectura pública, lo mismo que lo son las murallas. Entonces, por ejemplo, hay una frase muy bonita del primero que escribió, aunque no se publicara, sobre arquitectura militar, que fue Pedro Luis Escriba en 1538, que al hablar de arquitectura dice que, habiendo de ser la verdadera arquitectura una música muy acordada como Vitruvio quiere, y reflexiona sobre lo difícil que es conseguir con la fortificación una arquitectura de ese tipo. Luego otro tratadista también de arquitectura militar, de fortificación, que es Cristóbal de Rojas, decía, y también es una frase bonita, por eso la he traído a este programa, que todos los tratados de arquitectura estaban sacados del mar océano de Vitruvio. Eso era el océano en el que pescar peces, todos los peces los podías encontrar en el océano vitruviano. Así que bueno, podríamos poner más referencias, pero vamos, que se leyó Vitruvio por parte de los arquitectos sin duda ninguna. Y además de los arquitectos, ¿tuvo otro tipo de lectores? Gente que a lo mejor estaba interesada en la arquitectura sin ser arquitecto, tratadistas, en fin. Pues yo creo que quizá eso sea una de las cosas más interesantes, hasta qué punto penetró la lectura de Vitruvio mucho más allá, a la hora, evidentemente en ese entorno a la arquitectura. Pero el Tratado de Vitruvio era uno de esos tratados un poco quizá difíciles de leer, por lo que ya hemos comentado, y en ese sentido he traído un texto, un brevísimo texto, o sea, no te vayas a asustar, de una obra muy curiosa que se llama El ciudadano instruido, de 1562, que habla de los distintos géneros de libros. Y los tratados pertenecerían al segundo género. Dice, otros libros hay que solo los escribieron sus autores con fin de aprovechar a los que leen, sin darles más contento del que les promete el provecho, que resulta haber leído las cosas que tratan, y estos solo tienen meollo, mostrando desnuda la verdad de las cosas, sin alguna corteza de bien inventadas razones, como son los libros de filósofos, matemáticos. El de Vitruvio sí que tiene historietas, sí que nos va contando historias, es decir, tiene cosas curiosas, pero no deja de ser un tratado a veces duro de leer y que exige una cierta preparación. Y Vitruvio, los humanistas españoles lo utilizan también. Por ejemplo, Cristóbal de Villalón es un escritor que en 1539 escribió una obra muy, muy interesante que yo recomendaría a la lectura para entender el Renacimiento español, que se llama Ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente, que se trata precisamente de comparar entre la antigüedad y lo que se está haciendo en su tiempo, qué es mejor. Es esa idea de la emulación, de la superación de ese mundo de la antigüedad. Y desde luego no deja de citar a Vitruvio
como una de las autoridades a las que siempre hay que referirse. Luego, otro tratado que yo también recomiendo, que es el de Gutiérrez de los Ríos, que se llama Noticia General para la Estimación de las Artes. Ese es ya del año 1600, es decir, del final del periodo que estamos tratando. Y es un importante texto teórico sobre el arte en España, que yo de verdad lo recomiendo. Y dice que no se ocupa de la arquitectura, dice, porque no pienso pueda haber más de lo que dice Vitruvio. Es decir, es el máximo. Luego, la valoración de los edificios también obedece a su relación con los principios vitruvianos. Y, por ejemplo, cuando Rodrigo Caro, humanista, arqueólogo, uno de los grandes personajes del Renacimiento sevillano, describe la casa de contratación de Sevilla, lo que hoy es el Archivo de Indias, trazada por Juan de Herrera, como todo el mundo sabe, aunque fuera de otros la construcción, dice, y es una frase también, dice, no parece sino un edificio romano, muy parecido a los que Vitruvio describe, y no dudo que el artífice los imitó. Es decir, no le cabe duda que el artífice de ese edificio estaba imitando a los edificios romanos a través de Vitruvio. Es decir, que es una frase muy, muy redonda sobre lo que es la importancia de Vitruvio visto por los ojos de alguien que no es arquitecto. Podríamos citar, yo qué sé, Calvete de Estrella en el felicísimo viaje que hace Felipe II por los Países Bajos, pues cita Vitruvio. Hay un escritor, Blas Ortiz, que describe los templos toledanos con muchísimas referencias a Vitruvio. En el tema de la ciudad estoy utilizando fuentes que quizá no sean muy conocidas, pero para dar idea de esa penetración, es decir, de hasta qué punto llega esa penetración de Vitruvio en el pensamiento español del Renacimiento. Y por ejemplo, hay uno, Damasio de Frías, que quizá nadie conozca, pero hace un precioso diálogo en Alabanza de Valladolid en los años 70 del siglo XVI, que dice que esa ciudad tiene todas las comodidades, tal como lo dicen Vitruvio y otros autores. Es decir, siempre Vitruvio es ese referente. Y bueno, he utilizado, como ves, Clara, fuentes un poco ajenas a lo que suele ser lo normal dentro de la historia del arte, pero quería que se viera esa difusión y hasta qué punto llega esa forma de recurrir a Vitruvio como modelo de perfección al que hay que asemejarse o al que hay que superar, pero al que hay que utilizar. Es decir, Vitruvio es esencial para entender toda la arquitectura del Renacimiento y en el caso español, pues de una manera también muy, muy, muy clara. ¿Y hubo algún libro especialmente señalado para la difusión del Tratado de Vitruvio en España, aparte del propio tratado, claro? Sí, hay un libro que es esencial para entender cómo se difundió Vitruvio, que son las Medidas del Romano de Diego de Sagredo, publicadas en el año 1526, que difunden tanto la obra de Vitruvio como la de Alberti. Este Diego de Sagredo, que fue capellán del cardenal Cisneros y, según dice el mismo, de Juana la Loca también, posiblemente viajó a Italia. En cualquier caso, es una obra a la que se le da menos valor del que se merece, yo creo, porque fue traducida al francés y al portugués. Y tuvo en total 13 ediciones hasta el año 1608. Era un libro que servía para construir a lo romano, con medidas para los órdenes, técnicas constructivas, los términos a emplear, noticias de edificios y costumbres en la antigüedad, etc. Así que Vitruvio y Alberti fueron conocidos en gran medida gracias a Diego de Sagredo. De hecho, en la traducción francesa del Sagredo se hacía constar que estaba tomado de Vitruvio y otros autores antiguos. Y en la edición toledana de 1549, es decir, no la primera de 1526, sino la de 1549, se llama el libro Medidas del Romano o Vitruvio. Y este pequeño librito fue muy utilizado, como digo, en España, en Francia, en Portugal, etcétera. Así que es un libro muy importante para conocer cómo se difundió Vitruvio en España. Claro, realmente una obra de difusión sí. de la obra de Vitruvio. Pues lectores de Vitruvio en el Renacimiento español, Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a ti, Clara.